¡Gabón Santurtzi! Bienvenidos un año más a la Gala de los Gorkas. Bueno, ¿qué tal han ido esas fiestas? Bienvenidos a la gala número 29 de los premios Gorkas. Y este año hemos querido homenajear a todas las mujeres pues que hoy no han podido estar aquí, desgraciadamente. Esta noche queremos ser los pies y las manos de todas las mujeres que salieron a correr, que salieron de fiesta y no volvieron. Por unas fiestas basadas en el respeto y libre de agresiones. Por unas fiestas en las que las relaciones sean igualitarias y consentidas por ambas partes, en las que las mujeres y los hombres tengan el mismo derecho a divertirse en libertad. Por el respeto, la igualdad de género. Por unas fiestas sin abusos sexuales. ¡No es no! Bueno, y ahora sí vamos a dar comienzo a la entrega de los premios. El primer premio que vamos a entregar es al mejor vestuario. Así que, Aitor, ¿qué? ¿Tienes algún vestuario favorito? Pues sí, la verdad que este año hay alguno que sí ha estado muy guapo y sí, me ha gustado, sí. Sí, la verdad que las cuadrillas son muy originales. Así que bueno, vamos a ver el vídeo de los nominados. ¡Dentro vídeo! ¡Venta Berries! ¡Betis Getan!
Betikoak. Moreak. ¡Cachiondos! Y los ganadores son... ¡Betikoak! Ay, esperad a vuestra cuadrilla, hombre. Aquí. Bueno, gabon guztioi eta bueno, guk esan nahi dugu gauza bat, bada, que queremos dar las gracias a las chicas de Beita Berriz, Gora Beita Berriz, que también se merecen este Gorka porque nos han ayudado mucho. Gora Carmen Gojaya, Kaupa Betikoak eta Gora Santurtzi! ¡Soriona! Ay, con emoción. Bueno, Soriona acá los premiados. Y ahora, Naya, ¿qué canción ha sido la que más has bailado estas fiestas? ¿La que más he bailado? Pues la que más he bailado no lo sé, pero la que mejor he bailado, la de Yo ya no quiero nada. Bueno, pero esa era, claro, porque la tenías preparada para las fiestas. Hombre, claro. Yo también puedo presumir de coreografía, así que vamos a bailarla. Vamos. Que suene la música. Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más. Esta situación no me da una explicación, no. En la baraja la reina soy yo. Pero yo he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba para ti nada más. No, de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada. 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 La noche no todo es real. Ten cuidado con la oscuridad. Si yo bailo no hay pa' ti nada. No, de ti yo ya no quiero nada. 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 Bueno, y ahora vamos a entregar el premio a la mejor cuadrillera. Pero antes, Naya, cuéntanos cómo ha sido este año como mejor cuadrillera. Bueno, pues me lo he pasado genial, pues ensayando todas las coreografías con todos vosotros. He conocido a muchas personas y me lo he pasado genial con mi cuadrilla. ¡Gora Cachiondos! Bueno, pues vamos a ver quién tiene la suerte de estar aquí el año que viene, como tú, ¿no? Vale. Estas son las nominadas a mejor cuadrillera chiqui. Dentro vídeo. ¡Ane, Aurres, Aurre! ¡Ainhoa, Topo Chiqui! ¡Josune, Beita Berriz! ¡Naya, Serensai! Y la ganadora es... ¡Josune, Beita Berriz!
Eugenia izango, espezialki nire kuadrilla 20 berriz, maite zaituzten neskak, que muchas gracias a todas las cuadrillas, que sin ellas esto no sería posible, en especial a la mía 20 berriz, que las quiero muchísimo. ¡Gora Carmen Gojaiak! Ahí, a disfrutarlo ahora. Zorionak Josune, espero que el año que viene te lo pases igual de bien que me lo he pasado yo. Pero bueno, Aitor, ahora llega el turno de entregar el premio al mejor cuadrillero. Así que ahora cuéntanos tú cómo has vivido las fiestas este año. Pues más o menos lo que has dicho tú. He conocido a gente muy maja, muy agradable, me lo he pasado genial y como se puede ver he aprendido a bailar muy bien también. Bueno, ¿y qué consejo le darías al nuevo mejor cuadrillero? Pues que tome vitaminas, que se lo tome con mucha alegría y a poder ser que llegue pronto a casa el sábado. Bueno, pues vamos a ver quién ha sido el mejor cuadrillero de este año. Los nominados son... Dentro Vídeo. Diego Beticoa. Iker Cachiporreta. Lander Topochiqui. Mikel Zergatikez. Bueno, y el ganador es... Iker Cachiporreta. Sube por la escalera. Iker, ¿no Bueno, estás? pues parece ser que no está Iker, pero bueno, de todas formas, Soriona. Zorionak Iker. ¿Dónde está? ¡Ay, que está ahí! Apareció. Macho, ya has tardado, ¿eh? ¿Que te estaba la siesta o qué? ¿La resaca? Bueno, Gabón, Santurchi, lo primero es que ricasco y bueno, este premio se lo quiero agradecer a una persona llamada Julen, que sufre del corazón, ha salido de 8 operaciones y es un referente para mí. Muchas gracias, Julen. Y gracias a todos vosotros porque este premio es esfuerzo, sacrificio y el disfrute de estas fiestas solo es uno, pero es de todos vosotros. ¡Es que ricasco! Bueno, pues cuenta también para Julen, al parecer. Bueno, este año queremos agradecer a todas las cuadrillas chiquis, toda la gente que ha estado en la participación de la gala. La verdad es que ha sido increíble, mucha gente, así que es que ricasco también por eso. Sí, la verdad que ensayando las coreografías casi no cabíamos allí, así que bueno, pues ha sido muy divertido. Bueno, pero antes de entregar el premio, ¿qué te parece si bailamos la última canción? Vale, venga, que comience la música. Ay, no, espera, el vídeo de los nominados. Ah, claro, claro, claro. Claro. Dentro Vídeo. ¡Aurre, Aurre! ¡Beticoa! ¡Cachiondos! We are are crazy. Los ganadores de este año a la mejor cuadrilla son... ¡Aurre, Aurre! Alex, sube por el premio. Tenéis que venir a Hay que hablar. decir algo, ¿no? Unas palabritas al pueblo. Tenéis que venir a hablar. Ay, ay, la emoción. Bueno, Gabón Santurchi, no os esperábamos esto para nada. Estamos muy agradecidas y que todo el puerto tiene su recompensa. ¡Aupa Santurchi eta aupa Aurre Aurre!
esta tierra a veces ya desierta. Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal, ya no tengo miedo a nada. Y ahora la gente ya no puede respirar ni caminar en libertad. Como caballos en la niebla, salvaje soy, como caballos en la niebla. Salvaje soy, salvaje soy. Vivo en esta tierra, a veces ya desierta. Vivo en esta tierra, a veces no me encuentro, no. Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal, ya no tengo fe en nada. Y ahora la gente ya no puede respirar ni caminar en libertad. Como caballos en la niebla, salvaje, como caballos en la niebla. Que nada me pare, que nadie me pare, no. Wanna feel the wind running on the hills, running to be free, like wild horses, like wild horses, like wild horses, like wild horses. Bueno, ahora se tenía que haber dicho lo mejor cuadrilla, pero como la hemos liado un poquito, pero bueno, Pequeño no pasa fallo. nada. No pasa nada. Así que bueno, pues hasta aquí los premios Chiqui, os dejamos con los Andis. Sí, nosotros ya nos vamos. Apa Santurchi, Gora Carmen Gojaya, Caupa la Sotera, que ha ganado hoy también. Urren Urtera Urte, Agur. ¡Gabón ¡Gabón, Santurtzi! Santurtzi! Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gents, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles! You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my liebe Herr. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You must
cross and knit your brow. You should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum. It's only a cabaret, oh chum. And I love a cabaret. ¡Gabón Santurtzi! Bueno, ha llegado el último día de nuestras queridas fiestas del Carmen. Veo bastantes caras resacosas por ahí. Pero bueno, parece que todos hemos sobrevivido, ¿no? ¿Qué dices, Sandra? Bienvenidos a los premios Gorka 2019. Qué rápido han pasado las fiestas. Parece mentira que llevemos 365 días esperando estos 10 días y ya estamos en la despedida. Pero bueno, ¿os gustaría repetir otra vez? Oye, con Bereto o con Camela cantabais más alto, ¿eh? ¿Os gustaría repetir otra vez o no? Muy bien, ahora le decimos a la comisión y que nos alargue unos días más. Bueno, no sé si nos dará la cartera, ¿eh, Sandra? Bueno, gracias por venir a disfrutar de esta noche con nosotros. Bueno, esta noche será una noche de cine, en la que haremos una entrega de premios estelares. Haremos que los ganadores de los Gorkas brillen y recordaremos momentos inolvidables del cine. Les deseamos mucha suerte a todos los nominados. Sandra, ¿comenzamos con el primer premio? Venga, ya va. Y el primer premio es para la mejor fotografía. A ver con qué nos sorprendéis esta vez. Allá van los nominados. Dentro vídeo. El primero es Piotr Gabea. El segundo nominado, ¡Hazte! el tercer nominado, Mahuetillas. Y por último, RQR. Bueno, a ver, el ganador es... Taram, tam, tam, brum, 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 RQR. Bueno, mi Esker, este año hemos intentado hacer una foto elegante, más que nada porque si sacamos perros cagando, meando y demás, vamos a Santurce al día, así que nos hemos conmedido. Nada, yo no. Bueno, que es que ricasco por el Gorka, pero la verdad es que no teníamos nada de nada preparado. Pero está muy bien porque eran casi todos fuegos artificiales, vírgenes, y es muy original vuestra fotografía. Diferente. Enhorabuena. Es que ricasco. Bueno, vamos a continuar con la entrega de premios. El siguiente premio es al mejor vestuario. Aunque bueno, Sandra, yo creo que este premio nos lo podríamos ganar nosotros hoy, ¿no? Pues yo creo que sí. Pero bueno, hablando de vestuario, Markel, si tuvieses que elegir de todas las películas un
¿vale? La Mosorro Gawa de las películas que nos montamos entre semanas. Pues yo creo que escogería el vestuario de Titanic. El de Titanic, yo creo que se haya salido, pero bueno, imagínate los dos subidos en un barco o en un balandro haciendo... No, ni no, ni no, I love it for you. Habíamos prometido que no íbamos a cantar, pero con estos bozarrones... La verdad. A ver si se va a poner a llover. Sí, bueno, yo ya he tenido bastante lluvia con la de Ámsterdam, ¿eh? Sí. Bueno, es verdad que dice de Ámsterdam, pero en Euskadi también llueve aquí un montón. Y a nosotros que llueva nos da igual. Si no, miran la bajada mojada todos bailando y cantando y la lluvia encima y nos da igual. Pero bueno, ¿alguien puede traer un paraguas si interpretamos esto bailando bajo la lluvia? Pues Rafa, ponnos la canción que allá vamos. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dagolan sentitzen naz, topera nau. Geurin ork ez nau geldituko, egun goibelau, egun argiri gurtu nahitok gertuan. Gogo bateko trepa, kale erdizen ez dut inoren baimenik, bier dantzan azten nazi. Dantzan kalien, Capitán Pescanova. Ya, pues si yo ya estoy cansada. Bueno, y ahora que me he quitado los tacones no llego ni al micrófono. Venga, bueno, pues seguimos. Bueno, ya me aprenderé esta pedazo de coreo para hacerla por las calles de Ámsterdam, ¿eh? Y ahora vamos con los nominados al mejor vestuario. ¡Dentro vídeo! Aquí andamos.
canción, ¿verdad? Sí, bueno, esto es un pequeño homenaje a Esther de la cuadrilla Muy Verdad, que hace unos pocos meses nos dejó. Y eso, queríamos mandar desde aquí mucho ánimo y un abrazo muy grande y por supuesto un aplauso para Muy Verdad. Y ahora sí, vamos a dar el premio al mejor vestuario. ¡Tarán, tarán, tan! ¡After! Creo que esto se merece una cucaracha, cucaracha, cucaracha. Buah, que muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Soriana a los nominados, ya Muy Verdad, un abrazo y un beso. Y que gracias comisión por volver a darnos esto, que ya sabéis que nos hace mogollón de ilusión, que cada año nos cuesta un poco más. Nada, que llevamos toda la fiesta sacando la lengua. Y yo que sé, ¿alguien más quiere decir algo? Buah, que... ¡Es que ricasco! Va, también se lo queremos dedicar un poquito a esa cuadrilla que durante el año compartimos todo. Cenas, comidas, viajes y todo lo que surja. Y viva las fiestas del Carmen, viva Santurtzi y Gora Zuek. ¡Zorionak! Si es que se hacen con todos. Bueno. Bueno, ahora viene el Gorka, la mejor cuadrillera. Sandra, ¿qué tal tu experiencia? Bueno, pues yo decir de mi experiencia por el paso de estos, decir que han sido geniales, que no tengo palabras de agradecimiento para todo Santurtzi, para toda la gente que viene a disfrutar de estas fiestas, para los que lo dan todo en los conciertos, ya sea Beret, Camela o incluso Vulcano con el de Aquí no nos vamos. Da igual que la gente esté trabajando, que esté mala, que aquí hayan dormido 3 o 4 horas por participar en todo, que aquí lo damos todo y bueno, que encima lo disfrutamos todos, ya sean peques, mayores y ya por último, pues que lo pasamos como, vamos, como un niño un caramelo y que si el año que viene me toca trabajar, yo dimito. Que no quiero que acaben las fiestas, Marque. Oh, qué penita. Ya. Bueno, Sandra, si hubiera una escena del cine que describiera tu estado de ánimo en fiestas, ¿cuál sería? Pues yo creo que sería como la de West Side Story, que sería como así súper feliz, pletórica, estamos dándolo todo como estamos haciendo. ¿La de Toy Story? Yo por Santurtzi hasta el infinito y más allá. Bueno, pero sí, no era precisamente esa, ¿eh? Yo me refería a la de West Side Story. Pero bueno, eso también me encanta. Mira, encima se me ocurre una canción. Hay un cuadrillero en mí, porque hay un cuadrillero en ti. Cuando vengas a Hayak en Santurtzi podrás disfrutar. Lo que quieres es recordar, porque hay una cuadrilla en mí. Porque hay una cuadrilla en mí. Vale, y ahora sí, ya dejamos de cantar y las bromitas. Y ya nos lo tomamos en serio y empezamos con las nominaciones de este año a Mejor Cuadrillera. Allá van. ¡Aitziber de Zorromorro! ¡Ane de Greenpeace! ¡Irene, aquí andamios! Y por último, María, Greenpeace. Bueno, pues ya
antes de abrir el sobre de la ganadora, vamos a hacer el último baile. Y como decíamos, no Toy Story, sino West Side Story. Allá vamos. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty bee. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I love my own pretty wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. La la la, she isn't in love, she's merely insane. It must be the heat or somewhere to see. La la la, or too much to eat, Or maybe it's please. Keep away from her, Seppuccino. This is not the Maria we No modest and pure, polite and refined. La la, Well-bred and mature, and out of her mind. Bueno, y ahora sí, el Gorka, la mejor cuadrillera, es... A ver. Por favor, que se acerquen las estrellas para hacer brillar a la ganadora. Y que no se caigan porque si no vamos a tener estrelladas. Bueno, pues la mejor cuadrillera es... ¡Tan, tan! ¡Aitziber de Torremolinos! Bueno, antes de nada, quería decirte, Aitziber, que eres una persona maravillosa
que Sorionak por este premio y que te quiero muchísimo. Ay, es que no sé qué decir. Joder. Muchísimas gracias a todos. Se lo quiero dedicar a mi cuadrilla, que son lo mejor que me ha pasado en mi vida. Que nada, que os quiero mogollón. A ti también, Sandra, te quiero muchísimo. ¡Guapa, guapa y guapa! Y nada, que muchísimas gracias. Estoy orgullosísima de mi cuadrilla y orgullosísima de ser de este pueblo, que son los mejores 10 días del año, sin duda. Y que sí, que somos el mejor pueblo del mundo. Gracias. Bueno, Márquez, pues ahora es tu momento. Así que ahora cuéntanos tú algo especial de tu andadura, algo que quieras destacar. Bueno, para mí ha sido todo muy especial. Sin duda, un gran honor formar parte de esto en tu pueblo, al que tanto quieres. Y bueno, solo puedo agradecer a las cuadrillas, a Comisión y a todos los santurciarras que hacen que todo esto sea posible. Y bueno, le deseo al cuadrillero de este año que lo disfrute al máximo y que aproveche el privilegio. Seguro que lo hará. Bueno, pues necesito unos minutos para prepararme, así que si puedes ir diciendo tú los Sí, nominados. porque yo llevo bailado mucho, ahora te toca a ti. Hasta ahora. Bueno, pues ahora vamos a dar a los nominados de los mejor cuadrillero. Allá van. ¡Canta la última hora! Gorka de Tomorrowland. John de Tanirice. Y por último, Oyer de Eutibor. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hicieron vivir. Y de noche,
mejor que yo. Pero se supone que Markel tenía que venir ahora, pero bueno, otra vez que me han dejado a contar chistes. No, que viene Markel ahora. Mira, no me ha dado tiempo a cambiarme, así. Pero estás guapísimo, ¿verdad? Pues mira, es que la cosa es que a mi abuela le gustaba mucho Miguel Bosé. Y la pobre nunca ha podido verlo en directo y bueno, pues para que no se quedase con la espinita clavada, pues digo, mejor que interpretado por su nieto. Ya, yo creo que le tendrían que dar el Gorka a tu abuela, mejor nieto, o a ti igual. Bueno, ahora sí, vamos a decir quién es el mejor cuadrillero de este año. Venga, por favor, que vengan las estrellas para alumbrar al mejor cuadrillero. Y allá va. Y el ganador al mejor cuadrillero. Como no podía ser de otra forma, Gorka, el mejor Gorka. Gorka para Gorka. Vemos que no se ha cambiado la camiseta de ayer. Bueno chicos, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por esto. Eskerrik asko Santurtzi, eskerrik asko Tolmolan. Pero bueno, lo de menos es el premio. A mí lo que más me importa es cómo todas las cuadrinas nos tratamos entre todos, porque esto es Santurtzi y de verdad que ningún sitio en todo el mundo hay fiestas como aquí. Eskerrik asko Santurtzi, aupa Carmengo Jaiak, ta aupa Santurtzi. Bueno, pues continuamos con la gala.
con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. 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 Oye, ¿cómo se le ocurren estos cuadrilleros, Sandra? Lo mismo te hacen de fantasma que te hacen de extraterrestre. Millas que a todos por dedicarle tanto tiempo. Sin vosotros esta gala no sería posible. Sí, vamos a darle un fuerte aplauso a esta gente de atrás que también viene todos los días aquí a bailar y se lo está currando mucho. Bueno, y ahora vamos a entregar un nuevo Gorka. Eso es, este año hay una nueva categoría. Yo creo que por ganar este Gorka va a haber mucha rivalidad. Ya lo creo, porque es el premio, vamos, el Gorka Alcoyano, que seguro que a muchos os suena, que yo lo he ganado y a mí no me dieron Gorka, así que... A ver, Sandra, pues entonces explícanos un poquito, ¿qué es el Gorka Alcoyano? Eso, el Gorka Alcoyano sería eso, cuando se quedan a puertas de ser mejor cuadrilla, pero no lo son. O sea, la cuadrilla que participa en todo, que está súper motivado, que lo da todo con todas las ganas y toda la ilusión, pero luego no gana nada. Resumiendo, son las cuadrillas que tienen más moral que el Alcoyano. Sí. Vamos con las cuadrillas nominadas. ¡Dentro vídeo! ¡Colgados! ¡Ah, que los... El premio es para Colgados. ¡El premio es para Colgados! ¡Que no hay nominados, que son ellos ya! ¡Colgados, que sois vosotros! ¡Que queréis venir! Porque están colgados en nuestras manos. Bueno, unas palabras. Bueno, Gabón Santurtzi, muchas gracias por este premio. Aunque no hayamos ganado nada este año, todos los años vamos a seguir con la misma ilusión, intentándolo como siempre, porque son las mejores fiestas que hay en todo el mundo. Y pues eso, que muchas gracias y Gora Santurtzi. ¡Gora! ¡Un Gora más potente! ¡Gora! ¡Gora Santurtzi! Bueno, pues ya tenemos el primer Alcoyano. Ahora tenéis que demostrar un poco que sois un poco malos para seguir teniendo el siguiente. Ay, a ver. Uy, estoy sintiendo la llamada cristiana. No está sintiendo ninguna llamada. Que está emocionado y ya se cree que está sintiendo la llamada del Alcoyano, pero no. Perdón. Y ahora, antes de abrir el sobre, Sandra, si piensas en la peor película o el peor cine, ¿cuál sería? Pues no sé, igual como las pelis de Bollywood. Ya, son tan horteras, pero ¿cómo mueven las caderas, eh? Ya. En Euskadi no se ve esos movimientos, somos más de saltitos, pegar empujones para bailar. Ya, si es que encima ellos no compiten ni en los Oscars, ni en los Goyas, ni en nada. Ellos tienen sus propios premios y ya está. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Sandra, pues tú podrías pegar por India, ¿eh? En una película de Bollywood darías el pego. Ya, pues ahora te lo voy a demostrar encima. Que aparte de parecer así un poco india, también sé bailar. A ver. Pues allá vamos. Takmış koluna evin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk.
eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Vale. Bueno, me ha quedado claro que sois buenas caderistas, ¿eh? Yo ya estoy muerta. Vale. Venga, pues ahora ya... No, ya hemos dado. Ahora vamos a dar el premio a la mejor cuadrilla. Pues dentro vídeo con los nominados. ¡Kelly Asiñac! Como segundo nominado, Greenpeace. Como tercer nominado, Plan Z. Y por último, ¡Dani Nicen! pues sí, ahora sí estás sintiendo la llamada, ¿eh? Estoy sintiendo la llamada. Venga, pues marcha, que me quedo yo dando a los nominados. Ah, si los acabamos de dar. Pues nada, me quedo aquí esperando.
mal que me ha rescatado la Menchu. Bueno, ahora sí el premio a la mejor cuadrilla es para... ¡Tan, tan, tan! ¡Tambores! ¡Para Plan Z! ¡Plan Z y la humita, claro! Berriro galduta gabiltza, hau da umaka, ezin da ulertu aurrean daukagun mapa. Euskaldun teto, baina argi galduen pare, nahiako detibili, aldaren norabiderik gabe. Bueno, chicas, unas palabras. Eskerrik asko a todas las cuadrillas y que esto no sería posible sin todos los cuadrilleros y cuadrilleras y que gora Santurtzi con Jaya. Bueno, esto ha sido todo por este año. Eskerrik asko a todos por hacer de estas fiestas las mejores. Un abrazo para todos y nos vamos ahora siguiendo a la Menchu. ¡Agur!